¿Por qué duelen las articulaciones? Al final de esta clase vas a entender las causas que generan dolor en la rodilla, en la cadera, en la columna vertebral, incluso en el hombro. Sin más, entramos ya en la clase, vamos a enseñarte cosas que realmente te van a sorprender y conforme vayamos entrando en la clase se va a ir volviendo cada vez más interesante. Sí, va a ser fascinante y verás casos reales de nuestros propios alumnos y pacientes. Soy Alex Monasterio, fisioterapeuta y osteópata, formador de profesionales del movimiento y de la salud como fisioterapeutas, profesores de yoga y de pilates durante 27 años. Y mi nombre es Or Aleluya y soy profesora de yoga con máster en psicología y también soy codirectora del Instituto Fisio. Fisio es el ejercicio terapéutico unido a la fisioterapia y osteopatía ya en los últimos 17 años. 17 años. Empecemos. Empecemos. Entonces, ¿por qué duelen las articulaciones? Bueno, una de las causas que generan dolor articular son los puntos gatillo miofasciales. Puede parecer sorprendente que un elemento externo, un elemento muscular como los puntos gatillo, sean capaz de generar dolor articular. Fíjate, si ampliáramos esa parte del músculo, veríamos en el microscopio electrónico las fibras musculares, que son estos tubos que vemos aquí. Estos tubos son los que tienen la capacidad contráctil de generar fuerza muscular, pues son capaces de crear estos puntos gatillo que son contracturas microscópicas que generan dolor referido, dolor a distancia. Y en el caso del vasto externo del cuádriceps puede generar dolor en el área de la rodilla. Pero existen más de 250 puntos gatillo miofasciales descritos por dos doctores norteamericanos, Travell y Simon. Simon incluso fue astronauta de la NASA y es una de las principales herramientas terapéuticas que hoy en día los fisioterapeutas utilizan para reducir el dolor. Y no solo el dolor articular, sino dolor en diferentes regiones de la anatomía humana, como por ejemplo los puntos gatillo que se generan en los músculos suboccipitales son capaces de generar dolor en el lateral de la cabeza o en el elevador de la escápula en toda esta región sombreada en naranja. Los puntos gatillo del iliocostal son capaces de generar dolor lumbar, incluso dolor glúteo, o el conocido psoas ilíaco es capaz de generar dolor en la parte frontal del muslo, pero también en la zona lumbar. Muy interesante, es una de las principales estrategias terapéuticas para reducir el dolor y, como decimos, capaz de generar dolor articular. Sí, y me gusta cómo has dicho que al principio, cuando presentaste los puntos gatillo, dijiste que es sorprendente porque precisamente son exteriores, o sea, son exteriores de la articulación. No necesariamente están en la articulación, están en un músculo o encima o por debajo, que pueden generar dolor en una articulación que está por encima o por debajo, o incluso en toda una zona, como la zona lumbar o el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, me gusta la idea de que realmente el dolor no necesariamente tiene que estar producido dentro de la articulación, sino por fuera. Por eso es la importancia de realmente estudiar el cuerpo entero. Ahí está, eso es. Y como segunda causa tenemos ahora sí las lesiones de las estructuras que están dentro de las articulaciones, las estructuras intraarticulares, como los meniscos, por ejemplo, en el caso de la rodilla. Aquí vemos diferentes lesiones meniscales y una particularidad interesante de los meniscos es que solamente está inervado en la parte más externa de los dos meniscos y en la parte de los cuernos, de tal manera que si se genera una lesión en la parte interna, como vemos aquí, no va a generar dolor. Solamente genera dolor cuando se producen esas lesiones en la parte externa o, como decimos, en los cuernos. Por otro lado, también tenemos como dentro de la articulación se puede generar heridas, desgastes significativos del cartílago articular, que es esta estructura blanquecina que vemos en las articulaciones, en los extremos de los huesos, que también cuando está muy degenerado es capaz de generar sintomatología, generar dolor. O bien en la columna vertebral tenemos los discos intervertebrales, que son estas estructuras que están entre dos huesos. Por lo tanto, esto lo consideramos también una articulación y cuando están muy degenerados esos discos intervertebrales son capaces de generar dolor, cuando sobre todo hay una protusión o una hernia discal. Entonces es la segunda causa, de dolor articular y como tercera causa hemos puesto las estructuras extraarticulares, que además de los puntos gatillo podemos encontrar, por ejemplo, los tendones o los ligamentos que están justo en la periferia de la articulación, que cuando se inflaman o se rompen, lo que van a producir evidentemente es dolor en la articulación donde están ubicados. Entonces, como tercera causa.
Pero tenemos que preguntarnos, ¿y qué es lo que genera que se produzcan puntos gatillo, lesiones intraarticulares o lesiones extraarticulares? Eso, o sea, realmente ir a las causas que generan estas lesiones y estas, no solamente dentro de la articulación, sino fuera de la articulación y los puntos gatillo. Siempre tenemos que hacer la siguiente pregunta, ¿y por qué pasa eso? ¿Y por qué pasa eso? Para no solamente tratar el dolor, sino realmente las causas. Entonces vamos un paso más en profundidad, ¿verdad? Tenemos las desalineaciones biomecánicas, que es un punto en el que vamos a adentrarnos, que es muy importante y no muchas veces se tiene en cuenta, y veremos realmente la importancia que tiene. Por otro lado, el uso que hacemos del cuerpo, en función de cómo nos sentamos, cómo estamos de pie, cuál es el gesto deportivo, el gesto profesional, pues vamos a ser capaces de generar puntos gatillo miofasciales porque el músculo va a estresarse, ¿de acuerdo? O vamos a generar lesiones dentro de las articulaciones o alrededor de las articulaciones, dependiendo de ese uso que hacemos del cuerpo. O la obesidad. La obesidad va a generar mayor carga en nuestras articulaciones de la columna, de la cadera y de las rodillas, y esa mayor carga va a generar estrés mecánico que va a ir degenerando con el tiempo las estructuras como los meniscos o los cartílagos articulares, incluso los discos intervertebrales. Y tenemos la genética y los traumatismos, dependiendo de cuáles son nuestros condicionantes genéticos, nuestra herencia genética, pues vamos a tener más propensión en generar un determinado tipo de patologías articulares o depende de los traumatismos. Si a lo largo de nuestra vida hemos tenido accidentes, caídas que han afectado nuestras articulaciones, van a generar o van a tener la potencialidad de generar dolor articular. Eso, o sea, hay que decir que realmente la cuarta causa, la genética y el traumatismo, realmente son los menos comunes. O sea, la causa más común del dolor articular en realidad son las desalineaciones biomecánicas. No necesariamente, mi madre tenía una artrosis, pero yo también voy a tener una artrosis, ¿no? Que eso se escucha. Absolutamente. O caí, pero no necesariamente eso tiene que darte dolor durante años si caíste hace 15 años. O sea, hay que realmente estudiar las desalineaciones biomecánicas y no eso es mi genética o eso es el traumatismo que me pasó hace 20 años donde sea, ¿no? Eso es. Okay. Sí, y el uso del cuerpo, que hacemos del cuerpo también, eso es una de las causas principales y, como señalas, las desalineaciones biomecánicas. Hay mucho hablado sobre el uso que hacemos del cuerpo y nosotros vamos a poner el acento en las desalineaciones biomecánicas, que no se habla tanto y es muy significativo, y vas a ver por qué. Vamos a poner casos reales para que entiendan realmente qué relación tienen las desalineaciones con el dolor articular. Aquí tenemos el caso de esta persona que en realidad es una alumna de la certificación Cadenas Musculares y Emociones. Entonces, ¿ves tú si realmente está bien alineada? ¿Hay alguna de sus estructuras corporales que haya perdido la alineación correcta? Fíjate en las piernas. Las piernas están en lo que se llaman lleno-valgo, es decir, las piernas están en X, con las rodillas más cercanas las unas a las otras, la una a la otra. Fíjate aquí, colocando estas líneas, cómo lo podemos apreciar con mucha más claridad. ¿Y de qué manera puede producir dolor articular el lleno-valgo? Vamos a verlo. Fíjate, aquí tenemos una rodilla vista de frente en la que se le ha quitado la rótula para poder ver bien las estructuras internas, los meniscos. Aquí estaría el menisco externo y aquí estaría el menisco interno. Si se nos va hacia adentro la rodilla, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que el menisco externo va a experimentar mayor compresión. Vamos a verlo en este modelo anatómico. Es decir, aquí esto es el peroné, ¿de acuerdo? El peroné está en la parte externa de la rodilla, por lo tanto, la rodilla, si se va hacia allá, se irá hacia el lleno-valgo, y fíjate cómo llega a comprimirse más esta estructura azul, que es el menisco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el paso del tiempo, conforme la persona vaya caminando, haciendo su vida normal, incluso haciendo deporte, lo que va a producirse con el tiempo es va a favorecerse la lesión de los meniscos, especialmente del menisco externo, que es el que está recibiendo ese exceso de carga mecánica. ¿De acuerdo? Entonces, con el tiempo, ese menisco, si llega a fracturarse del todo, puede llegar a entorpecer la funcionalidad de la articulación de la rodilla, incluso a trabarla, y lo que se suele hacer en esos casos es pasar por un procedimiento quirúrgico para extirpar o todo el menisco o una parte del menisco. Y el menisco es una estructura, es un cojincito de protección que protege el cartílago de la articulación. Si lo extirpamos, sí que recuperamos la movilidad, pero con el paso de los años se va a ir degenerando la articulación, va a generarse un proceso artrósico.
con lo cual unas piernas mal alineadas van a tener la potencialidad de generar diferentes patologías dentro de la articulación que van a producir evidentemente dolor. Muy bien, ahí tenemos ese aumento de presión en el compartimento externo, ¿verdad? Sí, creo que ver radiografías ayuda mucho de ver que realmente cómo podemos generar una patología por una desalineación biomecánica, que lo bueno es que se pueden mejorar, o sea, eso no es una sentencia que eso es así y ya está, sino muchas de esas desalineaciones, esta y otras que vamos a ver, verás que se pueden mejorar con el ejercicio terapéutico, el ejercicio adecuado a tus necesidades. Por eso es tan importante poder también detectar estas desalineaciones, porque no estamos hablando de una desalineación muy fuerte, muy como que se ve directamente, sino es algo como a veces de tendencias, es algo más suave, pero que genera realmente un impacto sobre las articulaciones. Eso es. Y hay otra afección, otra patología capaz de generar dolor que se produce en estos casos que es muy frecuente, que es la acondromalacia rotuliana. Es la afectación del cartílago de la rótula. Ahora explicamos de qué manera. Fíjate, aquí tenemos la rodilla vista de frente, pero está flexionada, es decir, que el fémur está como hacia atrás y no se ve, ¿de acuerdo? No se ve como aquí que va hacia arriba, porque está flexionada y eso nos permite ver la rótula, cómo se ha desplazado lateralmente. Vamos a ver si nos acercamos un poquito, ¿de acuerdo? De tal manera que al desplazarse lateralmente, debido a ese genu valgo, se produce la lesión del cartílago, el impacto de la rótula contra el cóndilo femoral externo. Que es muy común. Esto es súper común. Si te duelen las rodillas al subir o bajar escaleras, es bastante probable que estés, digamos, con una condromalacia rotuliana que te esté generando dolor articular. ¿Por qué se produce eso? Fíjate, cuando estamos en genu valgo, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos la tendencia de desmoronarnos hacia la línea media, de desplomarnos como si fuéramos una marioneta. Y no nos desplomamos hacia el suelo porque el sistema nervioso central, el cerebro, detecta ese desequilibrio de las rodillas hacia adentro y provoca la hiperactivación de determinados músculos. Y uno de ellos es el vasto externo del cuádriceps. Es la parte externa del cuádriceps que lo que va a hacer es traccionar en esta dirección para agarrar las rodillas y generarles una fuerza exteriorizante que compense la fuerza interiorizante. La fuerza del valgo la va a compensar generando una tracción hacia afuera. Entonces, esa tracción hacia afuera sí que garantiza que no nos desplomemos, pero va a generar que la rótula se impacte contra el cóndilo femoral externo. Entonces, esto es fuente de dolor articular en la rodilla y, como decía ahora antes, todo esto se puede mejorar a través de ejercicios específicos para mejorar la alineación de esas extremidades inferiores. Sí, creo que has dado ahora una explicación magistral para entender realmente qué es lo que ocurre en una condromalacia rotuliana. Realmente es súper visual y me encanta que siempre vas preguntando el por qué pasa eso y realmente viendo las tracciones del cuerpo. Gracias. Y vamos a ver el caso contrario, el genu varo, las piernas en paréntesis. Aquí vemos clara la diferencia entre una pierna, entre un modelo y otro modelo, también una graduada de Physium. Si trazamos las líneas lo veremos mucho más claramente cómo están, sobre todo esa pierna suya derecha, la pierna, si nos ponemos en el lugar de la persona, es su pierna derecha, cómo está arqueada. Entonces, esto va a producir el fenómeno totalmente contrario. Eso va a comprimir el menisco interno y esa compresión del menisco interno va a poderle generar con el paso del tiempo fisuras y fracturas del menisco y con el paso del tiempo, evidentemente, va a poder generar también ese desgaste del cartílago si la persona pasa por un proceso quirúrgico. Es mucho más agresiva para la rodilla el genu varo que el genu valgo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos claros ejemplos de cómo las desalineaciones biomecánicas generan patologías que generan dolor articular. Dicho esto, vamos a poner un par de casos de la vista lateral, porque no solamente vemos desalineaciones frontales, sino también desalineaciones laterales, ¿verdad? Aquí tenemos este caso. ¿Ves algo particular? Ya que estamos enfocados en las piernas, vamos a continuar en las piernas. ¿Ves algo particular? Fíjate. A ver, escríbenos abajo. Queremos ver si los ves. Fíjate que no están bien alineadas esas piernas, están ligeramente en flexum, ligeramente flexionadas. Y esto va a tener unas repercusiones biomecánicas determinadas. Y una de ellas, muy importante, va a ser que para evitar que nos desplomemos hacia la flexión como una marioneta,
porque la pierna no está totalmente bien aplomada, no está enderezada, no está recta. Entonces tenderemos a flexionarnos y a desplomarnos en esa dirección, hacia abajo. El sistema nervioso central incrementa el tono del cuádriceps para mantener ese flexum, ¿de acuerdo? Entonces, eso va a generar una impactación de la rótula contra los dos cóndilos femorales. Aquí lo podemos ver claramente, cómo esa rótula está ascendida y hay muy poquito espacio entre el fémur y la rótula, con lo cual hay un punto de fricción importante que irá desgastando el cartílago a ese nivel y, por lo tanto, generar dolor en la articulación debido a esa desalineación biomecánica. ¿De acuerdo? Y tenemos el caso de esta persona que aparentemente uno puede decir, guau, pero qué bien alineada está esa persona, ¿verdad? Así como muy rectilínea. Pero tenemos diferentes desalineaciones. Una de ellas es que tiene las rodillas en ligero recurvatum, no están bien alineadas, están un poco combadas hacia atrás. Pero también tiene rectificación, tiene enderezamiento de la columna vertebral. Eso lo ideal sería que lo viéramos con radiografías para realmente comprobar qué grado de rectificación puede tener. Pero ya nos da, fíjate la pelvis de esta persona, cómo está inclinada un poquitín hacia adelante, que es lo natural. Y fíjate cómo esta persona tiene las nalgas un poco escondidas y tiene se ve como que la pelvis está un poco más enderezada. Eso llevará implícito el aplanamiento de la curvatura lumbar y, digamos, tiene todas las curvaturas rectificadas esta persona. Lo más probablemente, sí. Eso es, aparentemente, por el tipo de postura, de posición corporal. Eso es un tipo de desalineación biomecánica que genera determinados problemas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando estamos excesivamente enderezados, lo que nos va a producir en la columna lumbar es lo siguiente. Son radiografías reales, ¿eh? O sea, el dibujo sí que es de nuestro dibujante, de Carlos, ¿verdad? Pero las radiografías son reales. Eso es. Esta es una columna vertebral con una curvatura normal, la curvatura que tiene que tener, y esta es una curvatura aplanada, ¿de acuerdo? Que sería algo similar a lo que probablemente encontraríamos en este caso. Que mucha gente piensa que eso es lo correcto, tener la columna totalmente recta, y siempre nos lo dicen, siéntate recto, ¿verdad? Pero ya vimos también en otras clases aquí que no es lo adecuado en absoluto. Y ahora lo vamos a ver aquí también. ¿Por qué no es adecuado? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que cuando perdemos la curvatura lumbar, ¿de acuerdo? Las curvaturas son necesarias para amortiguar las cargas sobre la columna cuando corremos, cuando saltamos, incluso cuando caminamos. Si perdemos la curvatura lumbar y se endereza, lo que va a producirse es un exceso de compresión en los discos intervertebrales. La columna lumbar está más diseñada para apoyarse en las articulaciones posteriores, las articulaciones interapofisarias, que sobre los discos, ¿de acuerdo? Son más sólidas las articulaciones posteriores. Los discos son más de amortiguación y para darnos movilidad. Y si los sometemos constantemente a carga, debido a ese aplanamiento de la curvatura lumbar, esos discos van a ir deteriorándose con el paso del tiempo, generando degeneración, protusión y hernias discales. Vamos a verlo en una imagen. Bueno, esto de aquí sería un dibujo, como este disco de aquí está sano, pero este disco de aquí, debido a la compresión crónica con el paso del tiempo, se ha ido degenerando. ¿Y qué común es? Eso es súper común, absolutamente. ¿Cuánta gente descubre a los 40, 50, 60 años que tiene algún problema discal lumbar? Pues hay la gran mayoría de personas. Entonces, fijémonos aquí, esto es un TAC, ¿de acuerdo? En la que vemos los discos intervertebrales, ¿de acuerdo? No lo vemos en la radiografía, solo vemos el espacio que ocupan, pero no vemos el disco en sí. Aquí sí que los vemos, son estas estructuras que hay aquí. Fíjate cómo tenemos un enderezamiento de la curvatura lumbar y aquí... esto de aquí es la flecha que nos indica ese enderezamiento, y aquí tenemos una protusión discal, aquí tenemos un inicio de protusión también, y todo esto son discos que están en fase degenerativa debido a esa compresión continua, digamos, que experimentan con el paso del tiempo. Y es por una desalineación biomecánica. Eso es. Así pues estamos viendo cómo esa desalineación biomecánica somete a compresión los discos, pudiendo generar dolor articular. Eso es una articulación donde están los discos intervertebrales, y este dolor se transmite, se manifiesta en la zona lumbar. Y lo interesante es, y creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que ese dolor articular en la zona lumbar, en este ejemplo, se origina, una de las causas es por la alineación de la extremidad inferior, de la alineación de las piernas. Y no lo tenemos en cuenta. Pensamos, tengo artrosis, mi madre tenía artrosis, yo tengo degeneración discal, tengo hernia discal, tengo protusión.
y culpamos algún movimiento que hicimos en un momento, pero no vemos la degeneración que tuvimos durante a veces décadas, y es por mal uso, por supuesto, y una desalineación en las piernas, en los pies. Aquí no entramos en todos los detalles, pero por supuesto que con este ejemplo podemos ver cómo cada parte del cuerpo forma parte del el cuerpo entero. Eso es decir, hay que estudiar cada caso de manera holística, es decir, teniendo en cuenta cómo las diferentes partes del cuerpo se influyen entre sí, y las piernas, a la hora de valorar la alineación correcta de una columna vertebral, son esenciales. Si están en recurvatum, en flexum, en genu varo o genu valgo. Cada una de estas desalineaciones afectará de una manera diferente a la columna vertebral. Eso es. No podemos, cuando a alguien le duele el hombro, pues solamente tratar el hombro. Tenemos que realmente ver cómo están sus pies, la columna, la pelvis, absolutamente todo. Y lo curioso es lo siguiente, lo curioso y lo importante de este dato bibliográfico: el disco intervertebral carece prácticamente de nervios. Y entonces uno puede preguntar, pero bueno, si no tiene casi nervios, ¿cómo es que duele? La cuestión es que los nervios de los discos intervertebrales están ubicados en la periferia, en la parte más externa, más superficial, y los discos intervertebrales empiezan a destruirse, a degenerarse desde el centro, desde dentro hacia la periferia. Con lo cual, cuando los discos empiezan a generar dolor, es ya demasiado tarde, ya han experimentado un proceso degenerativo de dentro hacia afuera. Entonces, fíjate lo que dice aquí. Esto implica que en condiciones de normalidad está desprovisto de un sistema de captación de dolor que permita detectar su deterioro. Aquí tenemos la referencia bibliográfica. ¿Qué lectura podemos hacer de eso? Que nosotros, lo que ocurre normalmente es que vamos degenerando nuestros discos intervertebrales sin enterarnos, sin que se produzcan dolor, ¿de acuerdo? Entonces podemos tener desalineaciones biomecánicas como la que veíamos ahora en nuestra paciente. Es una paciente, una graduada, la paciente de la consulta. O bien podemos estar usando de manera inadecuada el cuerpo, pero no nos enteramos que estamos agrediendo los discos intervertebrales hasta que es demasiado tarde. Siempre se puede llegar a hacer cosas para frenar esa evolución. O mejorar como mínimo el dolor. O mejorar o eliminarlo, porque el 90% del dolor provocado por las discopatías se soluciona con tratamiento conservador, sin cirugía, pero nunca vamos a llegar a revertir y a tener el estado del disco original una vez se ha degenerado. Pero no es necesario para tener una vida totalmente sin dolor. O sea, aunque tenga unas fisuras, aunque no esté un poco deteriorado, no significa que tengamos que vivir toda la vida con dolor, en absoluto. Eso es, ahí está. Otro dato importante que nos va a ayudar a situarnos es este que sale aquí, en esta cita bibliográfica. El cartílago articular no tiene ni irrigación ni inervación. Es decir, el cartílago articular es esa ternilla blanquecina que encontramos en los extremos de los huesos, que sirven para que haya mínima fricción en las articulaciones, como la que hablábamos antes de la parte posterior de la rótula, o bien de los cóndilos femorales o de la meseta tibial. Pues no tiene ni irrigación ni inervación, es decir, no tiene ni vasos sanguíneos, por lo cual es muy difícil de repararse, porque no llegan bien los componentes de reparación cuando se lesiona, ni inervación, no tiene receptores sensitivos que captan el dolor. Por lo tanto, estamos exactamente en la misma situación que en el caso de los discos intervertebrales. Solo experimentaremos dolor cuando, esos cartílagos están ya bastante lesionados y ya llega a, esa fuerza mecánica estresante, llega a contactar con el hueso, que ese sí que está muy ricamente inervado. Estas características permiten la amortiguación de cargas mecánicas sin la presencia de dolor. Es decir, que al final es una ventaja, porque con lo que agredimos a nuestros cartílagos articulares por las desalineaciones biomecánicas o por cómo usamos el cuerpo, estaríamos quejándonos a cada paso, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da ese margen de tranquilidad y solo experimentamos dolor cuando están en fases degenerativas avanzadas. Entonces es esencial la detección de las desalineaciones para evitar o frenar las enfermedades degenerativas. Es decir, saber qué desalineaciones biomecánicas tiene cada uno es fundamental para poder generar un plan terapéutico, un plan de ejercicios adecuado a las necesidades de cada uno, para así evitar o frenar las enfermedades degenerativas. Y las enfermedades degenerativas, para quien no lo sabe, son lo típico que escuchamos todos los días, o sea, la hernia discal, la degeneración discal, artrosis, pinzamientos, condromalia rotuliana, todo lo que escuchamos y no entendemos que eso es algo que pasa poco a poco y no necesariamente es una lesión en un momento dado. Y también creo que es importante tener en cuenta
que realmente aquí lo que queremos enfatizar es que se puede hacer mucho y que se pueden frenar y que se pueden evitar. Y no solamente cuando te duele. De hecho, lo ideal es algo que siempre decimos a nuestros alumnos, lo ideal es que tú hagas este estudio biomecánico antes de que te duela, porque entonces lo puedes frenar y no tienes que llegar a los 50 o 60 con dolor. Realmente hay mucho que podemos hacer con el ejercicio terapéutico. Absolutamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la gran mayoría de desalineaciones biomecánicas están producidas por desequilibrios tensionales en las cadenas musculares. Las cadenas musculares son familias de músculos que cumplen objetivos en común de cómo mantener el cuerpo en contra de la fuerza de la gravedad o relacionadas con el movimiento. Y cada cadena, cuando se desequilibra, la cadena de cierre, de apertura, retropulsada, antepulsada y respiratoria, genera unas anomalías posicionales, unas desalineaciones biomecánicas típicas. Entonces va a ser necesario, es interesante que después de hacer ese estudio biomecánico para saber cuáles son las desalineaciones biomecánicas que tenemos, entender cuáles son las cadenas miofasciales, las cadenas musculares que están provocando esas desalineaciones. Sí, también hay que decir que también tenemos desalineaciones biomecánicas que podamos apreciar solamente de cara lateral, como podemos ver un poquito en la respiratoria, pero también en la cara posterior del cuerpo. Y realmente lo ideal es saber hacer ese estudio biomecánico con precisión, con detalle, para detectar todas las desalineaciones y trabajar de forma holística sobre el cuerpo. Si quieres saber hacer este estudio biomecánico, hacerlo y analizarlo para ti y tus alumnos, y además saber qué estrategias terapéuticas podrías ofrecerles a nivel de ejercicios terapéuticos, ejercicios físicos y ejercicios psicocomportamentales, te invitamos a visitar nuestra página web physiumsalud.com y ver toda la información sobre cadenas musculares y emociones. Es realmente una certificación muy completa. Esperemos que te haya gustado esta clase y agradeceríamos mucho que nos dejaras un comentario diciendo qué es lo que te llevas de esta clase. Y bueno, nos vemos en la siguiente, ¿verdad? Y ya lo sabes, si te cuidas a ti, nos cuidas a todos, somos un solo cuerpo, literalmente una sola cadena. Gracias y bendiciones. Bendiciones.